Bueno, en esta sesión miraremos cómo darle movimiento a nuestro jugador. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar nuestro cubo, ¿sí? Puede observar que en este caso, como es un prefab, tendremos que modificar el prefab como tal. Entonces, bueno, primero iniciamos con el script. Vamos a ir a nuestra carpeta de assets, donde dice escenas, perdón, donde dice scripts, que mire que ya está vacía. Y para crear un script le vamos a dar clic derecho, crear, sechar script. Le damos un clic acá. Aquí les aparece el símbolo o el icono que representa el sechar script. Vamos a colocarle player controller, porque es el controlador del jugador. Le damos un enter y mire que aquí nos creó de forma, o nos muestra en el inspector el código como tal de nuestro player. Vamos a esperar que se actualicen los paquetes dentro del entorno de Unity. Y para abrir nuestro programa y editarlo, simplemente le vamos a dar doble clic izquierdo y nos abre el editor de desarrollo que instalamos, que fue Visual Studio. Listo. Aquí ya tenemos nuestro Visual Studio, ¿sí? Con nuestro programa vacío. Puede observar que yo le llamé Player Controller y este nombre debe coincidir con el nombre que está definido en la clase Player Controller, ¿vale? Listo. Entonces en Player Controller vamos a aprender a programar en los movimientos. Algo sencillo, simplemente para mover el objeto. Ya después ya se mirarán cómo se hace con personajes que tengan huesos o algún tipo de movimiento en especial. Bueno, podemos observar que cuando nosotros creamos nuestro proyecto o nuestro código en blanco en C Sharp, nos aparece la siguiente información. Dos funciones, o bueno, en este caso como es programación orientada a objetos, serán dos métodos. Uno que sería boyStart y otro que es boyUpdate. En boyStart vamos a colocar todo el código que indique a Unity que se ejecute de primera manera. Es decir, que cada vez que le damos play acá en el botón, lo que va a hacer es ejecutar nuestro código de lo que esté aquí dentro de la función start. Apenas le demos el botón de play, se ejecutaría lo que está aquí dentro. Y después, todo lo demás, el resto de mecánicas del juego se ejecutarían en la función update. Después ya miraremos algunas otras funciones prácticas que se utilizan como fixed update o la función awake o otras más, pero inicialmente con estas serían las iniciales. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro objeto, ¿vale? Vamos a tomarlo como jugador, el cubo que tenemos acá, para darle movimiento. Para eso, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un game object vacío. Entonces, para eso le damos un clic izquierdo, clic derecho en la jerarquía, crear empty. Vamos a colocarle nombre de controller. Listo. Y el script lo vamos a arrastrar y lo vamos a soltar acá en el controller, en el inspector. Es decir, que ahora sí, este controlador va a obtener nuestro código script y aquí vamos a empezar a programar las mecánicas de movimiento del jugador, que se llamaría este player de acá. Cambiémosle el nombre del cubo, vamos a colocarle como player. Listo. Mire que acá ya tomo el nombre de player. Y ahora sí, vamos a programar en el script. Entonces seleccionamos nuestro script que tengamos acá. Espérenme un segundo. Listo. Vamos a abrirlo. Listo. Entonces ya tenemos acá primero las librerías, que en este caso usa Unity para que contiene la mayoría de funciones que nosotros utilizaremos dentro de el desarrollo tanto del movimiento como de la física y otras opciones básicas que vamos a mirar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una función de movimiento, ¿sí? Para crear una función dentro del entorno de Unity en C Sharp, vamos a colocar el comando void, ¿sí? Que le indica al programa que va a ser una función y vamos a colocarle una función de rotar. Entonces, pongámosle aquí rotar. ¿Listo? Cerramos con los dos paréntesis, damos un enter y colocamos las llaves. De esta manera puede observar que ya se ha creado la función rotar y que toma un tono amarillo indicándole que digamos que nuestro código o que la función está bien escrita. En el caso, supongamos que yo le pongo aquí, voy a quitarle esta llave de acá, voy a darle guardar, vamos a ver cómo ¿dónde está? Como el entorno de Unity me marco aquí en la consola, ¿sí? En el lado de proyecto, un error que me indica que que está esperando una llave para finalizar. Si le doy doble clic, puede observar que me indica dónde está el error
y qué es lo que yo debo corregir. En este caso, pues es una llave que me faltó o que yo le eliminé a propósito. Si su código tiene errores, el programa no va a funcionar hasta que lo corrija. Es decir, que hasta que, si voy a darle aquí guardar, que en el disquete, observa que se va a recompilar, va a decir que va a cargar todo el script y acá lo puede observar que dice script compilation, va a empezar a compilar, revisar la escritura de su código, mire que ya no hay errores, entonces debería funcionar. ¿Listo? Vamos a cerrar esta de acá. Como no hemos creado ningún movimiento, pues no va a hacer nada, pero digamos que todo estaría bien. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Recordemos nosotros que el objeto player que tenemos acá, lo que tiene, ¿sí? Son varios componentes. Uno que es el de transformación, otro que es la malla que le da la forma, otro es el render que nos muestra ya o nos visualiza el cubo, ¿sí? Otro que es el rigid body que nos hace que este objeto se vuelva rígido. Y al ser rígido, este va a tener una masa, es decir, que va a pesar, por ejemplo, supongamos 10 kilogramos, entonces le colocamos 10. Va a tener un drag que sería cómo él se va a poder desplazar con respecto al suelo, es decir, que si puede, por ejemplo, si estamos emulando una superficie que es una cancha de hielo, ¿sí? Entonces sería sobre el hielo, sería ese drag. Deberíamos colocar un drag mayor o drag menor para que el cuerpo se deslice de forma rápida. O si estamos, por ejemplo, supongamos en nieve, entonces tendría un drag muy bajito porque le costaría mucho moverse al cubo durante la nieve o durante el pasto o así, o donde el agua o el material que nosotros querramos modificar sus propiedades rígidas como tal. Y también le podemos decir que use gravedad o que no use gravedad. Entonces mire que solamente dando esta opción. Acá tiene otras opciones básicas que son las de constraints que nos van a permitir bloquear el movimiento de nuestro personaje en la posición y en la rotación. Inicialmente pues dejémoslo tal cual como está predefinido. ¿Listo? Recuerda que tiene que tener su box collider y lo que vamos a hacer es mover el objeto. Para mover el objeto lo que tenemos que hacer es mover o cambiar estas posiciones de acá. Por ejemplo, darle la posición en 1, ¿sí? Darle la posición en Y en 0, por ejemplo, para que se vaya para abajo. O la posición en Z, por ejemplo, que sea, no sé, 9, que se vaya para atrás. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es modificar ese componente de posición, el cual está en el componente de transformación. Es decir, que nosotros tenemos que mediante código modificar el componente de transformación en la posición X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita por código. Modificémoslo otra vez acá. Vamos a colocarlo al lado de la esfera. Copiar position. Y le vamos a dar pegar posición. Listo. Y aquí lo corremos un poquito. Listo, ahí está nuestro objeto, entonces lo que vamos, recuerden, a modificar es este componente de transformación mediante el código y vamos a modificar esta posición que tenemos acá. Para eso tenemos que hacer un script. Lo primero que le tenemos que decir es qué objeto es el que yo voy a modificar, ¿sí? Entonces para ello voy a decirle que es un objeto que es público, es decir, que va a aparecer dentro del código, perdón, dentro de la ventana de Unity, ahorita lo vamos a ver. Y recordemos que el objeto que vamos a modificar es el objeto que se llama transform, ¿vale? Entonces buscamos ese objeto que se llama transform, mire que se toma un color azul y luego le vamos a decir que ese objeto lo vamos a guardar en una variable, ¿sí? O en algo que contenga ese objeto como tal. En este caso el objeto se va a llamar player, ¿vale? Entonces colocamos aquí y mire que allá nos indica, si le doy guardar y volvemos al entorno de Unity, esperamos que se recompilen los scripts. ¿Listo? Y vamos al controller que contiene el script. Puede observar que aquí aparece algo nuevo que se llama player y que aquí dice que no está definido qué es lo que lo va a contener. Entonces lo que podemos hacer es pasarle el objeto player que vamos a modificar. En este caso, ¿quién va a ser? Pues el cubo. Para eso recordemos que podemos usar la herramienta que tenemos acá en la parte derecha, que es un candadito, le damos un clic para que se bloquee, seleccionamos el objeto player que tenemos acá y lo arrastramos y lo soltamos y podemos observar que aquí nos indica que a player le vamos a utilizar o le vamos a extraer su componente de transformación. Luego le volvemos a dar un clic acá para que se abra el candado y ya poder ver las propiedades que se modifiquen. Listo. Entonces mire que ahora en controller ya tenemos el objeto que vamos a modificar y qué propiedad voy a modificar. Ahora pues en el código tengo que hacer es que se modifique la posición en X, en Y y en Z para que el objeto se mueva. Para eso, entonces vamos a crear
esa función correspondiente, ¿vale? Entonces ya creamos una función vacía que se llama rotar. Ahora sí creemos una función que les permita moverse, ¿sí? Voy mover. Listo. A ver, aquí me apareció una ya con el mouse, pero bueno, esta no quiero, sino esta. Listo. Vale. Estas funciones, cada vez que se ejecuten, ¿sí? Nosotros necesitamos que estén cada vez que detecten una teclita que nosotros presionemos. La idea es que las detecte y el objeto se mueve. Para hacer eso, recordemos que la función correspondiente es la update. Por tanto, para llamar la función, vamos a colocar aquí rotar, nombre de la función, rotar, y colocamos punto y coma. Luego para mover sería mover y punto y coma. Listo, ya tenemos una función que nos permitirá rotar y otra que nos permitirá mover nuestro objeto, y con la función update recordemos que va a estar todo el tiempo esperando que se muevan que se mueva el objeto. ¿Listo? Vamos a darle aquí en guardar y vamos a regresar al juego. Para que se carguen los scripts. Vale, ya tenemos nuestro script, parece que no hay ningún error. Ahora sí vamos a ver cómo detectamos en el juego de que si por ejemplo presione, no sé, la barra espaciadora salte, que si presiono flecha arriba el muñeco se vaya, persona que se vaya para adelante, o una letra en particular realiza un objeto. En Unity ya viene predefinido o mapeado esas opciones. Para observarlas podemos darle aquí en Edit, Project Settings. Vamos a darle aquí donde dice Input Manager y puede observar aquí que aparece una pestañita que se llama Axis. Damos un clic acá y observa que se despliegan diferentes nombres que contienen ya, en este caso puntualmente 18 opciones que están predefinidas en Unity para darnos los movimientos. Por ejemplo, si damos un clic en horizontal, nos muestra que el nombre se llama horizontal y que cuando nosotros presionamos en una posición, ¿sí? ¿Qué letras? Aquí, cuando presionemos la letra A, lo que va a hacer es moverse en left. Si presionamos la letra D, lo que se va a hacer es mover en right. ¿Listo? Es decir, hacia la derecha. Y aquí tiene la gravedad que lo afecta, que es de tres veces, o sea, 3 veces de 0.3. Y tenemos un DIT, que sería la muerte, es decir, cada vez que usted presiona la tecla y lo sueltas, de 0.01. También tiene una sensibilidad de 3 y también nos indica que se puede utilizar con el botón, ¿listo? Y el comando sería mouse button. Y el comando de lectura sería x-axis, ¿vale? También existe el comando vertical, que en este caso nos indica que se va a mover hacia arriba, perdón, hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo con la letra S y hacia arriba con la letra W. Entonces, inicialmente vamos a usar esos dos comandos, el de horizontal y el de vertical. También aquí tiene para otros botones, por ejemplo, para trabajar con el mouse, para trabajar con el clic derecho del mouse, para saltar, por ejemplo, con la tecla Space, o para moverse directamente con el mouse. ¿Listo? Entonces aquí hay varias opciones que usted puede usar poco a poco. Vamos a ir mirando cada una de estas y su movimiento correspondiente. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es que nuestro objeto se mueva y nosotros vamos a empezar a programar. Para ello, lo que vamos a hacer es crear la función de rotación. Entonces, para indicarle o saber cuándo usted ha presionado una tecla en particular, vamos a utilizar un ciclo o un condicional mejor que se llama if, que significa sí. Entonces, la forma de escribirlo en C# sería si la entrada, que es input, hemos presionado, puede observar que cuando voy escribiendo aquí, automáticamente me va completando o me muestra opciones. Por ejemplo, vamos a usar la función getKey, que significa que si la entrada ha sido pulsada, ¿sí? Y entonces nos está diciendo qué parámetro nos indicaría qué tecla he presionado. Entonces, para hacerlo, existe el comando que se llama keycode, y con punto le decimos qué letra vamos a indicarle que es la que se ha pulsado. Por ejemplo, la letra Q. ¿Listo? Ahora puede observar que dentro del if nos marca un pequeño error, ¿sí? Una línea roja indicándonos que nos falta complementar el if, y es mediante las llaves que nosotros tenemos acá. Entonces, aquí ya hemos creado. Entonces, ¿qué nos indica este comando? Dice que si nosotros hemos pulsado, o sea, que si obtener lo que nosotros hemos pulsado,
Y si la letra que hemos presionado es la letra Q, entonces lo que va a hacer es hacer algún movimiento, ¿vale? Repitamos lo mismo, pero para, por ejemplo, vamos a darle a hacer que se mueva un objeto, ¿listo? Entonces, ¿qué componente hemos utilizado para modificarlo? Pues va a ser el componente de transformación, que sería este de acá. ¿Qué vamos a modificar en este caso? La rotación que nos va a permitir que rote el objeto. ¿Listo? Que lo que va a hacer es que rote el objeto. Puede observar que aquí en el sistema de referencia, Y en verde, Z en azul y X en rojo, el movimiento se debería hacer o la rotación se debería hacer con respecto al eje Y. Es decir, que si yo doy aquí a rotar y roto sobre el eje Y, mire que debería suceder este efecto como acá. Listo, pongámoslo en cero que quede desde el inicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con nuestro código. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es decirle que al componente de transform que tenemos acá, que en este caso sería player, ¿sí? Punto, no, sería transform, listo, punto, y le vamos a decir que rote, ¿sí? Rotate, y aquí le vamos a pasar, necesita la siguiente información para poder rotar. ¿Qué información necesita? Si nosotros regresamos al juego, puede observar que para rotar necesita tres valores, un valor en X, otro valor en Y y un valor en Z. La forma en que se le pasamos esa información va a ser mediante un vector. Entonces vamos a colocar new vector 3, porque son tres elementos, un valor en X, otro en Y y otro en Z, y le vamos a indicar en qué elemento vamos a cambiar. El primer elemento en este caso corresponde sería así, ¿no? Primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Aquí tenemos, voy a colocarle punto y coma. Uy, a ver si lo encuentro. Listo. Aquí puede observar que son los tres elementos. El primer elemento sería el movimiento o la rotación que va a hacer con respecto al eje X. Aquí sería el movimiento o la rotación con respecto al eje Y, y aquí sería el movimiento o la rotación con respecto al eje Z. Como vimos, el componente que nosotros vamos a afectar es con respecto al eje Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle un valor, ¿sí? De rote cada vez que presione la letra Q, rote tantos grados. Entonces vamos a decir que sea, por ejemplo, de 0.30 y como en este caso es un número flotante, tenemos que colocarle la letra F y después lo que vamos a hacer es indicarle que en el eje X y en el eje Z no va a rotar. ¿Listo? Esto ya aquí de forma automática vamos a probar, vamos a aquí guardar. ¿Listo? Va a hacer que el objeto se rote. Vamos a ver que ahorita va a cometer un error, pero bueno, la idea es ir aprendiendo de los inconvenientes. Entonces, mire, si nosotros le damos a play, ¿sí? Y yo presiono la letra Q, puede observar que el cubo no se mueve, ¿sí? O no se alcanza a mover casi nada, ¿vale? ¿A qué se debe eso? Pues lo que se está debiendo es porque la velocidad de rotación la colocamos muy bajita, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cambiarla. Vamos a colocarle un valor mayor, vamos a colocarle aquí, no sé, colocámosle algo mayor, pongámosle 30, ¿listo? Vamos a darle aquí un poco más. Vamos a darle apply. Y ahora aún el cubo no se mueve. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando con el entorno de Unity, él está calculando cada imagen de movimiento. Es decir, por ejemplo, cuando este cubo se movió así, él toma una foto, una imagen. Luego, si le volvemos a presionarlo, debe tomar otra foto. Y para eso necesita algo de movimiento. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que pasarle un parámetro, ¿sí? Que nos permita indicar cuál es la rotación que va a tener y en cuántos frames lo va a hacer, cuántas imágenes lo va a hacer. Para eso el parámetro se llama time.deltaTime. ¿Listo? Con esto en teoría debería empezarse a mover, ¿vale? Vamos a ver si esto ocurre.
Vamos a ver aquí. Vamos a ver si acá está en la función update. Está bien. Listo, listo. Bueno, parece que sí. Vamos a ver acá. ¿Y dónde está? Acá está. Vamos a ver si el controlador está con el objeto. Sí. Vamos a ver si funciona. Puede observar. A ver si, espera, si me acerco. ¿Dónde está? Ah, es que acá no se puede ver. Bueno, complementémosle la siguiente parte del código y ya con eso ya lo hacemos que funcione. ¿Listo? Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho simplemente es que con este if le hemos indicado, ¿sí? Que cuando presione la letra Q, este rote en función de esa dirección, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero rotar en otra dirección diferente? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, vamos a colocar este de acá y vamos a utilizar otra condición, un else if, ¿sí? Que nos diga que cuando detecte, ¿sí? Que se ha presionado una tecla, lo que va a hacer es, a ver, aquí, no, aquí, es que creo que aquí está el inconveniente. Bueno, ahorita miro, probemos con algo. Entonces vamos a colocar este mismo de acá, copiamos, pegamos y aquí coloquémosle el objeto player. ¿Listo? Listo. Y está player.rotate y le vamos a decir que ahora vamos a colocar con la letra E. Listo, con la E gire para el otro lado. Listo. Vamos a probarlo de esta manera, aunque hagámosle un pequeño cambio. Sería vector 3 y pasémosle aquí. Punto forward. A ver si aparece. Listo. Y esto sí multipliquémoslo por. ¿Dónde está el por? Un valor de 0. Pongámosle un valor de 30. 100. Listo. A ver ahí. Este para acá. Y este ahí. Listo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es no rotar, sino trasladar. Pongámosle aquí translate. Eh, listo. A ver si todo está bien. Vector 3. Y este no es nuevo, sino así nada más. Listo. Ahí ya quedó. Vamos a probarlo ahora sí nuestro script. Vamos a mirar las dos opciones. En este caso, lo que voy a decirles es que al objeto player, lo que le voy a hacer es trasladarlo y le voy a dar un vector de traslado. En este caso, le voy a dar un vector de traslado de hacia forward, ¿sí? Y le voy a dar una velocidad de traslado de 30. Y eso que lo multiplique por el cambio de variable de time.delta time para que calcule cuántos cuadros por segundo debe crear. Entonces vamos a darle acá, a ver, esperemos un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver si nos funciona. Listo. Entonces mire que ahí, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucedió? Vamos a colocarla acá en la escena. Si yo en game presiono la letra E, puede observar que va hacia atrás. ¿Listo? Entonces mire que ahí está funcionando el componente de traslación. Y, a ver, espéreme un segundo. Vámonos a colocar otra vez. Este objeto, pongámoslo por acá. Ah, fue pucho. Bueno, démosle play acá y play acá otra vez. Listo. Si yo selecciono, perdón, si yo presiono la letra Q, vamos a ver, yo lo estoy rotando en el eje Y, ¿no? Listo, perdón, se está trasladando sobre el eje Z, que sería este de acá, ¿no? Listo, entonces vamos a modificar estos parámetros para que funcione un poco mejor. A ver, ¿dónde está? Listo, ahora aquí sería transformación, rotera, entonces aquí sería player. Ahí, vamos a colocarle bien esto. Listo, ahí.
Y ahí está. Listo. Vamos a ver ahora sí que cuando presiona la letra Q, a ver, hace ese movimiento. Vamos a probar. Ahí en teoría debería rotar, que ese es el error que estaba cometiendo. Vamos a probarlo. Vamos a darle acá. Ya ahí sí, ya, mire que ya funciona. ¿Vale? ¿Cuál era el inconveniente? A ver si le pongo el código acá. Listo. Lo que sucedía es que al colocarle aquí directamente el comando transform, él no sabe a qué objeto está moviéndose. ¿Por qué? Porque con el comando player que nosotros colocamos acá, estamos diciendo que estamos apuntando al objeto transform que tenemos acá. Entonces mire que de esta manera con la letra Q va a rotar en el eje Y, ¿sí? Que sería el eje que sería hacia acá, y va a rotar en esa posición. Ahora sí, hagamos lo mismo, pero que con la letra E rote para el otro lado. Entonces vamos a colocarle aquí rotate, listo. Y aquí le vamos a decir, vamos a copiar la parte de arriba para que no se desplace, sino que rote nada más. Que recordemos que esta función es de rotar. Listo. Vamos a decirle que rote en la dirección contraria. Entonces le vamos a pasar un valor negativo. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí guardar. Espérame un segundo. Uy. Vamos a darle aquí guardar. Y le damos detener. Listo. Si presiono la letra Q, el cubo tiene que girar en un lado. Si presiono la letra E, debe rotar en el siguiente lado. Y corresponde, mire que la rotación la está haciendo con respecto al eje Y, que es como la miramos en el código que tenemos acá. Recordemos que el primer elemento es X, el segundo Y y el tercero es Z. Pongámosle, por ejemplo, que rote, pero con respecto a Z. Entonces simplemente coloquémosle 0F y aquí pongámosle 30, por ejemplo. ¿Listo? Entonces mire que ahí va a rotar con respecto al eje Z cuando presione la letra E. Vamos a darle guardar. Y vamos a seleccionar nuestro cubo para darle play. Listo. A ver ahí. Listo. Entonces observe acá la imagen. Si yo presiono la letra E, mire que se está desplazando o está rotando en el eje Z, ¿vale? Entonces eso sería lo que está rotándose y desplazándose. Listo. Y si presiono la letra Q, mire que lo roto y el objeto lo está moviendo, ¿vale? Entonces mire que ese sería lo que usted debería hacer si quiere que su sistema coordenado, perdón, su jugador rote en otra dirección diferente a la que usted planificó. Vamos a colocarle menos y aquí dejémoslo 0. ¿Listo? Ahora sí puede usted decir, bueno, ¿y yo cómo sé qué valores colocar? Pues lo que usted puede hacer es ir probando uno por uno, guardar y venir acá al entorno y modificar. Otra forma de hacerlo es crear una variable. Entonces vamos a colocar aquí delta, pongámosle, delta de rotación. Y esta variable, vamos a colocarla aquí. Esta es guión bajo. Ahí está. Esta pongámosla también acá. Y ahora la vamos a acceder desde el inspector. Entonces la forma de hacerlo es creamos la variable. Vamos a crear una variable que es de tipo float. Que se llame delta de rotación y al cual la vamos a darle un valor. Vimos que con 30 funciona bien. Listo, el F es por ser flotante. Listo, vamos a darle aquí guardar. Eh, Vamos a esperar y aquí debe desaparecer los errores. ¿Listo? Ahora sí, si yo le doy en controller, puede observar aquí que aún solamente sigue apareciendo player y no hay más información. Para que aparezca la variable tenemos que colocarle que es de tipo pública. ¿Sí? Y ahora sí puede observar que aquí aparece delta rod y aquí está la variable inicializada en 30. Entonces ya usted acá, si le damos play, y yo presiono la Q y la letra I rota para un lado. Digo, no, está muy lento, quiero que vaya más rápido, pues le coloco aquí el valor de 100. Y ahora sí puede observar que rota más rápido. O al contrario, quiero que rote más lento, solamente el valor de 1.
Entonces, bueno, ahí va a empezar a rotar, casi no se alcanza a mirar, pero vamos a estar rotando. Pongámosle un valor más alto para que rote bien rápido. Mire que rotó. ¿Listo? Y de esa manera usted puede acceder a dicho valor. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Simplemente es colocar, a ver, entre paréntesis, range, y le damos un valor entre 0 y 200, por ejemplo. ¿Listo? Y vamos a decirle que esa variable sea de tipo pública, que esté entre 0 y 200, y ahora nos va a mostrar un slider. Vamos a mirar. Listo. Y ahora puede observar que en lugar de colocar el valor de forma manual, nos aparece un pequeño slide que está entre 0 y 200. Y ahí puede usted definir qué tipo de rotación o velocidad de rotación puede calcular. Entonces, por ejemplo, pongámosle ahí. Voy a colocarle el valor de Q. Aumentémosle un poco más. Puede observar que se va incrementando. Pongámosle 200. Mire que roto más rápido. ¿Listo? Entonces, de esa manera usted puede acceder y cambiar dichos parámetros desde el entorno de programación de Unity. Bueno, ahora ya podemos o hacemos que nuestro personaje esté rotando, pero la idea nuestra es de que el personaje también se mueva. Para esto, entonces vamos a, igualmente, mediante unos if, ir mirando las diferentes acciones. Por ejemplo, si la entrada obtiene, vamos a colocarle getKey, aquí está, ¿qué va a obtener? Pues el keycode, que si presionemos la letra W, ¿sí? Lo que va a hacer que cuando presionemos la letra W, pues lo que va a hacer es que nuestro objeto, que se llama player, lo vamos a hacer que ahora ya no rote, sino que traslade, ¿sí? Y que se traslade como un vector. La traslación sí tiene que ser un vector. Y le vamos a decir que se mueva en la condición de forward y que tenga una velocidad de movimiento. Entonces, para esto vamos a crear también una variable. Pongámosle delta move, ¿sí? Y este delta move, que sería la velocidad con que él se mueva, pues le vamos a multiplicar por time.delta_time. ¿Listo? Ahí sería. Entonces creemos esta variable de arriba en el inspector para que no nos marque error. Podemos colocar lo mismo de arriba para modificarla dependiendo de nuestra eh, definición. Y aquí pongámosle esta, colocémosle solamente de 10. El F, recordemos que es porque es un valor flotante. Bueno, aquí me equivoqué. Está el 0, listo. Listo. Entonces ya tenemos nuestra variable creada, ya tenemos el movimiento, en este caso que va a hacerlo en la condición de forward. Vamos ahora sí a hacer lo mismo, pero para las otras teclas. Entonces mire que cuando presione W debería ir para adelante. ¿Listo? Vamos así a usar otra vez una condición else if para decirle, podemos copiar y pegar, que es prácticamente lo mismo. Control C, Control V, sino que en lugar de que presione la W, le vamos a decir que presione la letra S. Lo que va a hacer en este caso es ir hacia atrás, ¿vale? Entonces el comando sería back. Listo. Volvamos a copiar esto. Lo pegamos y ahora sí en lugar de la S le vamos a decir que cuando presione la letra A, pues entonces se mueva en left. Listo. Y finalmente, si presiona la letra D, lo que va a hacer es moverse hacia la derecha. Right. Listo. Entonces mire que ya tenemos nuestras condicionales de nuestra función que acabamos de crear. ¿Sí? Ahí están todas las condiciones que nosotros creamos. ¿Sí? Comparando que si ha presionado la letra W, entonces se mueva hacia adelante con la velocidad de rotación que definamos y en cada cuantos cuadros por segundo que lo vaya precalculando automáticamente el entorno de Unity. Lo mismo para cuando presione la letra S, lo mismo para cuando presione la letra A y lo mismo cuando presione la letra D. Vamos a darle guardar para mirar si hay algún error.
Revisamos que en la body update estén las dos funciones. Listo. Puede observar que aquí ya nos trae las dos variables. Vamos a colocarle delta rotación de 32 y de 14. Listo. Entonces le damos un play acá. Vamos a ver. Si todo está bien, cuando presione la W debería ir, bueno, en este caso, bueno, el personaje iría hacia allá porque sería el eje Z. Si presiono la Z, la S sería hacia acá. Si va para la derecha o para la izquierda. ¿Listo? Derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás, derecha y izquierda. Pues mire que aquí ya tenemos nuestro personaje. Si presionamos la Q, rota. Si presionamos la E, rota en la dirección contraria. Y podemos cambiar las variables desde el inspector. Listo, esto sería hasta todo en esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.